Estamos en la antesala del cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Pastor, vamos a invitar a todos nuestros miembros, amigos, familiares, a que tengan una oración con nosotros, ¿verdad? Claro que sí, ¿verdad? Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por el tiempo que tú nos das. Padre, Señor, que todo lo que hagamos en esta antesala sea para glorificar tu santo nombre en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, el tema de hoy. El tema de hoy es ¿cómo murieron los apóstoles de Jesús? Muy buen tema, hermano, porque sabemos que todos los apóstoles tuvieron una muerte trágica, ¿verdad? Porque ese era el precio que iban a pagar. Jesús se los dijo. Pastor, ¿qué me puede decir del apóstol Andrés? Bueno, Andrés es el hermano de Simón, ¿verdad? Simón apodado Pedro, ¿verdad? Pero sabemos que Andrés era un discípulo también de Juan. Se pasó a Jesús, ¿verdad? Cuando Juan detuvo su ministerio, caminó con Jesús, ¿verdad? Y los dos hermanos caminaron con Jesús, ¿verdad? Murió en Mesopotamia, me parece, ¿verdad? Murió llegando a una ciudad llamada Edesa. Murió trágicamente, murió como misionero y también murió como murió nuestro Señor Jesucristo crucificado, hermano. Pastor, vamos a hablar ahora del apóstol Marcos. Bueno, lo conocemos nosotros por Marcos, pero realmente su nombre no es Marcos, su nombre es Juan, ¿verdad? Su apodo o su sobrenombre que le pusieron fue Marcos, ¿verdad? Y sabemos que él escribió también uno de los evangelios sinópticos, ¿verdad? Marcos, fue hacia la ciudad de Alejandría y fue ejecutado y arrestado y murió muy trágicamente. Hizo lo correcto y proclamando el evangelio que había sido encomendado, ¿verdad? Sí. Bueno, Marco lo pusieron, digámoslo así, tuvo una muerte trágica como todos los apóstoles y su muerte fue precisamente, lo llevaron con caballos arrastrados por todo lo que era la ciudad de Alejandría. Por toda la ciudad. Bueno, sí. Cuando Alejandría era una ciudad, pequeña, pero de todas maneras él murió. Sí. Muy trágicamente. Pastor, ¿qué me puede decir del apóstol Jacobo? Bueno, Jacobo, el hermano de Juan, ¿verdad? De los hijos del trueno, él fue decapitado, ¿verdad? Por órdenes de Herodes. Lo podemos ver en la Biblia, en Actos, ¿verdad? Vamos a ver nuestra Biblia en Actos, capítulo 12, versículo 2, dice, y mató espada a Jacobo, hermano de Juan, ¿verdad? El rey Herodes, ¿verdad? En el versículo 1 dice, asimismo el tiempo rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Sabemos que en la Biblia nos indica cómo él murió. Los demás apóstoles que estamos hablando sabemos por los historiadores, ¿verdad? El historiador Josefo, el historiador de Israel, que él nos da lujo de detalle cómo fueron muertos estos discípulos de Jesús, estos apóstoles de Jesús. Te invitamos para que seas parte de nuestras prédicas por las páginas de Facebook, Prédicas del Cafetín, aprieta like, y por YouTube, por Carlos Redimín Sánchez Pastor, aprieta like y aprieta la carita del payasito para que te suscribas, pero eso sí, pasa la voz. Dios te bendiga. Para los que nos están viendo por primera vez o las personas que están viendo este tema por primera vez, nos pueden escribir por nuestras redes sociales aquí en la pantalla o pueden llamar al pastor por estos teléfonos que aparecen en pantalla. Pastor, hay algo que la historia parece mentira, pero estos apóstoles tenían como destinados morir de esa manera, ¿no? Como para hacer un break aquí. Bueno, sí, realmente Jesús dijo que ellos iban a tomar de esa misma copa, ¿verdad? Porque en una ocasión la mamá de Jacobo y de Juan, los hijos del trueno, hijos de Zebedeo, fue hacia Jesús y le dijo, queremos que uno de mis hijos se siente a la derecha tuya, o sea, que tuviera poder. Entonces dice, ¿estás segura de lo que pides, mujer? Porque ellos tendrán que beber la copa que yo bebo. ¿Y cuál es la copa que él iba a beber? Su crucifixión, porque más tarde vemos que en el Getsemaní Jesús ora fervientemente y quiere dejar pasar esa copa, ¿verdad?
ese es el precio que ellos iban a pagar. Ok, seguimos con los apóstoles. En este programa nada más vamos a mencionar 6 apóstoles, sería la primera parte. Después la semana que viene vamos a hacer la segunda parte con el resto de los 6 apóstoles que quedan. Pastor, ¿qué me puede decir del apóstol Pedro? Simón Pedro, ¿verdad? Como por sobrenombre. ¿Por qué? Porque muchos piensan, ¿por qué le pusieron Pedro? Porque pues, había 3 Simones, ¿verdad? Entonces Jesús le tuvo que decir, bueno, tú eres Simón la piedra, porque pues no iba a diferenciarlo de los otros, ¿verdad? Y es muy trágica su muerte. Él murió en Roma, ¿verdad? Según el escritor Josefo, que murió en Roma y lo crucificaron los romanos, pero él no quiso ser crucificado como fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, porque él dijo que no era digno de morir como murió su Señor, y lo crucificaron de cabeza. Sí, y por eso dicen que el Papa tiene la cruz invertida, porque Pedro murió de esa manera, es lo que dicen. Y dicen que por eso es que significa maldición. Entonces, es lo que dicen, ¿no? Bueno, la cruz invertida también la tomaron después, años atrás, el tiempo de la cruzada, los de Babilonia, los satanistas, para hacer símbolo de ella. Claro. Sabemos que Pedro también fue, a él le pusieron también así porque fue como la piedra, que fue la primera piedra que Dios empezó a hacer la iglesia, ¿correcto, pastor? Bueno, él era como una fundación para la iglesia judía. Nos dice el apóstol Pablo, nos explica en sus cartas apostólicas que Pedro era para la circuncisión y él era para la incircuncisión, pero realmente él nos dice que él es la roca de la iglesia, la fundación. Él es una piedra. Piedra en griego significa como una piedrita, un peñasco, no significa una roca sólida, una parte de la roca. Significa la piedra, porque más adelante Dios nos revela quién es la piedra. La piedra angular es nuestro Señor Jesucristo. Claro. Y tienden a decir eso y tienden a usarlo falsas religiones como que esa iglesia fue fundada por Pedro porque Pedro iba a ser la roca. No, Jesús no le dice eso. Dice, ¿sabes qué, piedrita? Yo voy a ser la roca. Eso es lo que dice Jesús en otras palabras. Si usted lo traduce en el idioma original, dice, ¿sabes qué, piedrita? Tú vas a ser la roca. O sea, tú vas a ser la roca. ¿Y quién era la roca? Él. Para fundar mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pastor, Jesús tenía algo especial con Pedro. Porque aún Pedro negándolo 3 veces, ¿verdad? Claro, sabemos esta historia, ¿verdad? Pero Dios lo perdonó. Y por eso le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? O sea, Jesús tenía una encomienda con Pedro. O sea, había como algo entre ellos. Bueno, acordémonos algo, querido hermano. Dios nos moldea. Porque no somos personas perfectas. Entonces Dios siempre, Él es el alfarero, nos toma en sus manos, nos va moldeando, nos va formando, nos va quitando todas las impurezas. Entonces eso es lo que Jesús está haciendo. Acordémonos que Pedro pues apenas estaba comenzando, no entendían muchas cosas de lo que Jesús hablaba, solamente estaba 3 años con Él. Imagínense a cristianos que están 30 años en las congregaciones, no entienden. Yo soy testimonio de eso. Man. Increíble, pero es así. Pero Pedro era pescador, ¿verdad, pastor? Sí, él era un pescador porque era un oficio muy común en aquellos entonces, ¿verdad? Porque estaba el mar de Galilea. Bueno, muchos le dicen lago de Galilea, pero ellos, los hebreos, le dicen mar de Galilea porque mar no significa que los mares que están clasificados geográficamente. Mar significa una gran extensión de agua. Entonces él era pescador junto con sus hermanos, y vemos que él abandonó todo su trabajo, el barco, su provisión para seguir a Jesús. Pero ¿por qué lo hizo? Porque no fue una decisión de él, el Espíritu lo empujó, lo llamó. Cuando Dios te llama no te puedes resistir. Por eso muchas personas no entienden eso,
que, yo estoy esperando que Dios me ame. Así me dijo un cristiano hace muchos años, yo estoy esperando que Dios me llame. Yo me rasqué la cabeza, le digo, ¿cómo? ¿Cómo? Oh, Si Dios te llama, te va a capacitar, te va a guiar. Es imposible, ¿verdad? Que nadie puede ir contra la voluntad de Dios. Cuando Dios me llamó contra mi voluntad. Con eso le digo todo. Yo no quería ir a la iglesia por nada del mundo, pero Dios es poderoso y Dios es el que te convence, Dios es el que te lleva. Hay veces que usa lazos de amor y hay veces que te lleva chicotazos. Pastor, ahora que estamos hablando de estas personas que no son perfectas, esas personas que nos están viendo que dicen, no, yo soy un pecador, soy esto, soy lo otro, soy esto, ¿qué consejos le da a esas personas? Que crean realmente al Evangelio. Cuando ellos crean realmente el Evangelio va a haber un poder. Es la única palabra que tiene poder para transformar, para salvación. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de la redención. Puede tardar mucho, puede tardar muy rápido, depende de esa consagración que esta persona tenga, ¿verdad? Pero vemos que si la persona no cambia, entonces nadie ha comenzado la obra. Entonces, para los que nos están viendo, que se sienten así como o pecador, o que no, yo no puedo, por esto, ustedes pueden ser transformados. Para la gente que vino a la iglesia, se separó y se está volviendo a conectar con lo que es la iglesia, Dios también te puede usar. Mira lo que ha dicho el pastor, que lo dice la palabra, no es la opinión de él, ¿verdad? Porque aquí lo que se está diciendo es la palabra de Dios, porque este programa es para glorificar el nombre de Jesús. Es importante. Pastor, vamos a hablar de el apóstol Felipe. El apóstol Felipe, ¿verdad? Es otro de los hermanos, ¿verdad? De Simón, ¿verdad? Él fue azotado, ¿verdad? Y fue crucificado también en Asia Menor. ¿Por qué? Porque también fue a expandir el evangelio. Él recibió el mandato de nuestro Señor Jesucristo de ir a predicar el evangelio que él le tenía él encomendado, y fue azotado y crucificado. Vemos que todos estos apóstoles que hemos hablado han tenido una muerte trágica. Sí, pastor. Vamos a hablar ahora, pastor, de Judas Tadeo. Judas, ¿verdad? Sí, Judas, el apóstol. Judas el apóstol, ¿verdad? Porque hay varios Judas también, ¿verdad? Por eso uno le decían Judas Tadeo, Judas Iscariote. Se presentó el mismo problema, ¿verdad? Como Jesús tenía 3 Simones, también tenía muchos Jacobos y también muchos Judas. Si usted ve los nombres de los discípulos, se los aprende, usted va a ver que hay 3 y 3, ¿verdad? Son 9, imagínese. Entonces los otros ya son más fáciles de aprender, pero vemos que Judas murió en Mesopotamia también, juntamente con Andrés, fue crucificado. Sí, ese lugar como que era candela, ¿no? Para los cristianos, pastor. Pero Mesopotamia estamos viendo que es Babilonia, es el lugar más cercano donde estaba toda la brujería, hechicería, el semillero de las religiones falsas proviene de ahí. Entonces vemos que estos apóstoles todos sufrieron, no como los apóstoles que hay hoy en día, ¿verdad? Con trajes y corbatas de $1,000, $2,000, $3,000, ¿verdad? Que con jets y guardaespaldas y carros de lujo y evangelios falsos de la prosperidad. Bueno, pastor, ya para terminar, ¿verdad? Todo esto que nosotros estamos viendo aquí en este programa son la vida de los apóstoles. Habían, por decirlo así, vamos a ponerlo así, 3 características que tenían que tener el apóstol. ¿Cuáles eran esas? Bueno, las 3 características para el apóstol son muy importantes y las debemos de aprender. Una, que todos eran judíos. No había samaritanos, gentiles, de Miami, de Chiconcuá de las Pérez, no había de ningún lugar, ¿verdad? No había de Guatemala, no había de ningún lugar, ¿verdad? Venezuela, cuando alguien le diga que usted es apóstol, le diga, ¿usted es judío? Así. También la segunda parte de que el apóstol
Todos los apóstoles estos fueron testigos oculares de lo que pasó en la crucifixión. Incluso el apóstol Pablo también estuvo en la crucifixión porque él perseguía a la iglesia, y según el historiador Josefo, en la historia de Jerusalén, relata que el apóstol Pablo fue espectador de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todos fueron testigos oculares, ¿verdad? Y todos fueron instruidos por Jesús. No hay ningún apóstol que fue a escuela de apóstoles. ¿Cuál fue el apóstol que escogieron ellos, pero no fue escogido por Jesús, pastor? Bueno, ellos escogieron a Matías, ¿verdad? ¿Se acuerdan que se echaron una moneda al aire, ¿verdad? Un volado, como le dicen en otros países? ¿Por qué volado? Porque la moneda vuela, ¿verdad? Y le dicen cruz cruz o corona o águila o sol, depende que sea. Yo me imagino que ahí dijeron César porque César estaba de un lado de la moneda, ¿verdad? Entonces ahí dijeron César, o del otro lado de la moneda no sabemos qué tenía. Tenía el sello dijeron César o el Imperio Romano, porque tenía el sello del Imperio Romano, ¿verdad? Entonces echaron un volado, pero eso fue por emoción, ¿verdad? Porque más tarde en la Biblia vemos en el libro de Actos de los Apóstoles que Matías no es mencionado, ni tampoco sabemos cómo murió, ni sabemos qué papel desempeñó en la iglesia, porque eso fue por emoción. Pues Pedro se le hizo fácil, ¿verdad? Si éramos 12, entonces vamos a agarrar uno más, ¿verdad? Entonces vamos a echar un volado entre Simón el cananeo y Matías, y ganó Matías, ¿verdad? Pero vemos que después Dios lo reemplaza con el apóstol Pablo, porque ese es el verdadero apóstol que él iba a llamar. ¿Por qué? Porque él tenía un propósito para los gentiles. Amén, amén, pastor. Bueno, pastor, pero no nos podemos ir sin predicar el evangelio. Dígalo. ¿Dónde está el evangelio? Se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dice que nosotros vamos a ser salvos creyendo lo que Él hizo en la cruz, la obra redentora que Él hizo en la cruz. No somos salvos por obras, pero sí por la obra que Él hizo. Y si nosotros creemos y confiamos de todo corazón, yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que Dios te va a puedas discernir que es un lobo rapaz en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y pasa la